Bienvenidos al canal de Malpensante. No olvides suscribirte y agregar like. Hoy, Caín el homicida. Infancia y relaciones familiares. Caín creció en un entorno familiar complejo, con padres que habían sido creados por Dios y habían desobedecido su mandato. La relación con su hermano Abel era tensa, ya que Caín se sentía celoso de la atención que Dios le daba a Abel. La relación con Adán y Eva era conflictiva, ya que Caín sentía que no cumplía con las expectativas de sus padres. Personalidad. Caín era una persona impulsiva y celosa, que se dejaba llevar por sus emociones. Tenía un sentido de inseguridad y baja autoestima, lo que lo llevaba a compararse con su hermano Abel. Era rencoroso y no perdonaba fácilmente. El crimen, la motivación principal detrás del asesinato de Abel fue la envidia y los celos. Implicaciones bíblicas del primer homicidio. La narrativa del primer homicidio cometido por Caín tiene varias implicaciones bíblicas importantes. La naturaleza pecaminosa del ser humano, el relato muestra que el pecado y la violencia están presentes en la humanidad desde el principio. La santidad de la vida humana, el hecho de que Dios se preocupa por la vida de Abel y castiga a Caín muestra que la vida humana es sagrada y valiosa. La justicia y la misericordia de Dios, la respuesta de Dios al crimen de Caín muestra su justicia y misericordia, ya que castiga al culpable pero también le ofrece protección y una oportunidad para arrepentirse. Implicaciones para la sociedad actual. La narrativa del primer homicidio sigue siendo relevante hoy en día, ya que la violencia y el homicidio siguen siendo problemas graves en muchas sociedades. La historia de Caín y Abel nos recuerda la importancia de valorar la vida humana y de tratar a los demás con respeto y compasión. También nos muestra que la justicia y la misericordia son fundamentales para construir una sociedad justa y pacífica. Perdón bíblico. Según la Biblia, el homicidio es un pecado grave que puede ser perdonado por Dios si el culpable se arrepiente y busca el perdón. Sin embargo, el perdón no necesariamente significa que no habrá consecuencias terrenales para el crimen. En el caso de Caín, Dios lo castiga por su crimen, pero también le ofrece protección y una oportunidad para empezar de nuevo. El mandamiento no matarás. El mandamiento no matarás, Éxodo 20 y 13, se refiere específicamente a la prohibición de matar a otros seres humanos. Sin embargo, la Biblia también enseña que la vida animal es valiosa y que debemos tratar a los animales con respeto y compasión. En cuanto a la diferenciación entre animales puros e impuros, la Biblia establece ciertas reglas dietéticas y rituales para el pueblo de Israel que distinguen entre animales que son considerados puros y aquellos que son considerados impuros. Estas reglas tenían un propósito específico en el contexto cultural y religioso de la época. La gravedad del homicidio. Según la Biblia, el homicidio es un pecado grave que tiene consecuencias serias tanto en esta vida como en la eternidad. La Biblia enseña que la vida humana es sagrada y valiosa, y que el homicidio es un ataque directo contra la imagen de Dios en el ser humano. En resumen, la narrativa del primer homicidio cometido por Caín tiene implicaciones importantes tanto para la sociedad actual como para la comprensión bíblica de la justicia, la misericordia y la santidad de la vida humana. Según la narrativa bíblica, la diferencia entre las ofrendas de Caín y Abel radica en la actitud y la fe detrás de cada una. La ofrenda de Abel. Abel ofreció los primogénitos de sus ovejas, y de su gordura, Génesis 4:4. La Biblia dice que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, Génesis 4:4. La ofrenda de Abel fue aceptada porque provenía de un corazón de fe y obediencia. La ofrenda de Caín. Caín ofreció frutos de la tierra, Génesis 4:3. La Biblia dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para el Señor, Génesis 4:3, pero no se menciona que Dios la aceptara con agrado. La ofrenda de Caín puede haber sido motivada por una actitud de obligación o ritualismo, en lugar de una verdadera fe y obediencia. La diferencia. La diferencia no radica en la calidad o el valor de la ofrenda en sí misma, sino en la actitud y la fe detrás de cada una. Dios busca la fe y la obediencia de corazón, no solo la apariencia externa de la ofrenda. En cuanto a por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín, hay varias interpretaciones. Algunos creen que Caín no ofreció lo mejor de su cosecha, mientras que Abel ofreció los primogénitos de sus ovejas, que eran considerados los mejores. Otros creen que Caín se acercó a Dios con una actitud de orgullo o autosuficiencia, mientras que Abel se acercó con humildad y fe.
En cualquier caso, la narrativa bíblica enfatiza la importancia de la fe y la obediencia de corazón en nuestras ofrendas y acciones. Caín se sintió amenazado por la relación que Abel tenía con Dios, y se enfureció cuando Dios rechazó su ofrenda. El crimen fue un acto impulsivo, y Caín no pensó en las consecuencias de sus acciones. Consecuencias y castigo. Dios castigó a Caín por su crimen, condenándolo a ser un vagabundo y un fugitivo. La marca de Caín es un símbolo de su castigo y su separación de la comunidad. Caín se sintió abrumado por la culpa y la vergüenza, y se aisló de su familia y su comunidad. Posibles explicaciones de la marca de Caín. La marca de Caín puede ser un símbolo de la protección divina, para evitar que Caín sea asesinado por otros. También puede ser un recordatorio constante de su crimen y su castigo. Otra interpretación es que la marca de Caín es un símbolo de su estatus como un fugitivo y un vagabundo. Vida después del castigo. Caín se estableció en la tierra de Nod, donde se casó y tuvo hijos. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre la vida de Caín después del castigo, pero se cree que vivió durante muchos años y se convirtió en el fundador de una tribu o una ciudad. Teorías sobre la marca de Caín. Algunas teorías sugieren que la marca de Caín era un tatuaje o una marca física que identificaba a Caín como un asesino. Otras teorías sugieren que la marca de Caín era un símbolo espiritual o una señal de su separación de Dios. Cronología. La Biblia no proporciona una cronología exacta de la vida de Caín, pero se cree que vivió durante la época prediluviana. Según la tradición judía, Caín vivió durante 390 años después del asesinato de Abel. Máximo reconocimiento. Caín es conocido como el primer asesino de la humanidad, y su historia es un ejemplo de las consecuencias del pecado y la violencia. La historia de Caín ha sido interpretada y reinterpretada a lo largo de la historia, y sigue siendo un tema de estudio y reflexión en la actualidad. Hasta acá el video. Malpensante es un canal de enseñanza y explicación de temas teológicos, demonológicos, filosóficos y de interés general, entre otros. Por lo tanto, no se toma partido por ningún culto o credo en específico. Recuerden que todo proceso de libertad de culto o libertad de pensamiento filosófico no debe entorpecer la convivencia y diversidad de cultos o creencias. Soy Malpensante. Relatar, contar historias y ser un crítico es mi labor. Hasta